Alternativa Sonora. Código Libre. De Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos, gracias si es por Spotify o si es por Facebook o si es por vía televisión o bien por la radio y otras plataformas que se puedan tener desde Código Libre. Gracias, bienvenidos. Hoy tengo el gusto de que me acompaña por primera vez Claudia Buenrostro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contenta de estar esta tarde compartiendo contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Quisimos invitar a Claudia Buenrostro porque es abogada y además es directora del Instituto Municipal de Planeación de la Mujer. Del Instituto de la Mujer, perdona, es que yo tengo los temas de planeación, del Instituto de la Mujer, una disculpa. Y de este municipio, y queremos aprovechar la experiencia que tienes como mujer, como abogada y como directora del Instituto de la Mujer. Déjame decirlo, hay que aceptar cuando de repente nos llaman la atención, y es el segundo libro que me regala. Me lo regaló una amiga. El primero fue el machismo invisible. Y no conforme con eso, ¿qué te querrá decir? Me dijo, ahora te voy a regalar este libro, y además está en rosa, está muy provocativo, y se llama Desarmar la masculinidad. Y queremos platicar contigo qué es esto de masculinidad. Realmente te soy franco, para mí es nuevo el concepto de masculinidad. Escuchamos mucho machismo, pero masculinidad yo no lo había escuchado tanto, o no había entendido más bien que hay una diferencia entre machismo y masculinidad. Y de hecho en el libro esta autora Beatriz Ranea Triviño, española ella, no habla en un solo momento de machismo, habla de masculinidad, bueno, y otros conceptos, pero tiene mucho cuidado en no confundir masculinidad y machismo, y sí toca otros conceptos que para mí también habían pasado desapercibidos. Lo que pasa es que es un libro muy académico, es denso, delgado, pero muy denso. Se va más por la parte académica para entender o para estudiar este concepto. Y los conceptos, algunos de los conceptos que aborda es género. Bueno, ya se mete a conceptos más acabados, digámoslo así, porque distingue, esto de la masculinidad la distingue en 4 categorías, bueno, entre otras, o cita a algunos autores, pero ella como que se queda con la categoría entre masculinidad hegemónica, masculinidad marginal, masculinidad por complacencia o por conveniencia. Ahorita platicamos de esto un poquito. Desde luego queremos conocer tu punto de vista en esto y otras cosas. No es hablar propiamente del libro, a mí me sirve de guía, pero vamos a estar platicando con Claudia precisamente para que nos ayude a entender estos temas, que es importante, desde luego es importante. En este caso, una perspectiva un tanto distinta de lo, al menos de lo que yo venía conociendo. Solo en mi cabecita predominaba esto de machismo y no ser machista, pero hay otras formas de abordar estos temas, que hablar de género, hablar de masculinidad, desde luego implica la contraparte, digamos, el género femenino, digamos. Ahorita nos aclaras también cómo se dice feminidad, feminidad, feminismo, o ya tú nos dirás. Pero bueno, para que vayamos entrando en materia, si quieres comentar algo al respecto, y ahorita seguimos comentando. Tenemos que entender que hemos crecido con muchos patrones culturalmente integrados a nosotros, desde los cuales jugamos diferentes roles, independientemente, antes de nacer, por ejemplo, antes de nacer el niño, se va a hacer, está de moda, vamos a hacer la develación del sexo, como si en esa develación ya supiéramos por default que va a ser un niño al que se le van a regalar cosas azules, al que le puedes regalar un avioncito, al que le puedes regalar una pelota, pero si es niña, a lo mejor le vamos a regalar una cosita rosa, le vamos a poner un utensilio de cocina, o le vamos a regalar una planchita, un trapeador y una escoba.
A todo ello hace énfasis el término de deconstrucción de la masculinidad. Esto se hace en cuanto al rosa y el azul, que decías precisamente del color, que de repente a ciertos sexo se ha adjudicado ciertos roles que son culturalmente aceptados, más en una cultura como la nuestra, y ahí es donde viene o entra en juego también la palabra machismo, que tanto el machismo ha permeado en la definición de lo masculino y de lo femenino. A la niña se le dice siértate bien, cierra las piernas, estírate la falda, cuidado con el alto, y si el niño se cae, levántate, no pasó nada, pareces usted un hombre. Entonces estamos hablando precisamente de esa asignación de roles que se le ha dado al género masculino y al género femenino. Más allá de ello, hablabas acerca de sexos. Sexos hay dos, hombre y mujer, femenino, mujer y hombre. Pero en cuanto al género, ahí entramos a todo un tema que nos da precisamente completo para 1 o 2 temporadas completas acerca del programa en hablar del género. Oye, precisamente ya otro concepto importante, uno de los conceptos importantes es género, el otro es cuerpo, para que no se me escapen estos dos conceptos que maneja. Sexo. Uno es el género y el otro el cuerpo. Dice, el cuerpo es como que el elemento que usamos para definir un género, y ese género es hombre o mujer, como lo estás comentando. Y entonces ya solo por nacer con apariencia física de varón, como dices, ya se te inculcan ciertos valores, una educación que va para que te comportes como tal, pero además para que demuestres que eres un hombre, y que se lo demuestres a los hombres, incluso no solo a las mujeres, sino que se lo demuestres a los hombres. Y ahí esta sociedad más masculina, o ¿cómo decirlo? Desde la masculinidad machista. A los hombres nos lleva a que nos tenemos que comportar toda la vida con ese patrón de hombre, y tenemos que demostrarlo, como dices, en la familia. Si me caigo no tengo que llorar, no soy una niña. Luego con los amigos, conforme crecemos, con los adolescentes, empezamos a hablar de mujeres, empezamos a ser despectivos del género femenino, incluso, en términos sociales me refiero, y de adultos también ya empezamos, y esa es una carrera de toda la vida, digamos, demostrar que somos hombres, digamos, en los términos en que la sociedad lo ha hecho hace no sé cuántos años. A ver si también nos ayudas un poquito a hablar un poquito de esta historia. ¿Desde cuándo estos problemas? Híjole, estos problemas son tan amplios como la misma historia del ser humano. Por ejemplo, para arrancar con un ejemplo, somos herederos de una tradición que trajeron en la conquista, pero a la par España había sido un territorio de uno de los mayores imperios que han existido en la humanidad, llamado el Imperio Romano. Y para poner un ejemplo, porque es sumamente interesante poner un ejemplo, ¿qué pasa con Roma cuando Roma se funda por aquellos dos hermanos que se amaban tanto que uno mata al otro y le pone el nombre de su hermano a esa ciudad? Había muy pocos hombres en esa pequeña ciudad recién fundada llamada Roma, y necesitaban mujeres. ¿Qué hacemos? Ya se vamos a invitar entonces a los pueblos cercanos, se invitan, dentro de ellos se invitan a las sabinas, invitan al pueblo sabino, que se ha retratado muchísimo en el arte, en la poesía, en la música, y que heredamos también ese tipo de cultura bonita que se retrata, pero bonita que hay atrás de esa historia. Entonces se invita a estos juegos en honor al dios Neptuno. Y en estos juegos, el primero de los juegos era ver cómo podemos raptar a una mujer. Entonces se rapta a esas mujeres y luego se les convence de que los romanos, siendo ellos hijos del dios Marte, que vienen de Eneas, aquel príncipe troyano que huye de aquella Troya en ruinas, les está proponiendo a ellas formar parte de este gran territorio que va a ser el Imperio Romano. Y así arrancan estas primeras historias que después llevan a que el segundo rey romano sea precisamente un sabino. ¿Para qué? Para hacer las paces. Porque por un lado, al momento de que los sabinos tratan de vengar aquel rapto de sus mujeres, las mujeres se ponen en el medio y dicen, momento, si matas a los sabinos nos dejas sin padres y hermanos, pero si matas a los romanos nos vas a dejar sin la pareja. Entonces, este tipo de conductas
que han sido heredadas y que luego son retratadas en la cultura como parte del enamoramiento. Uh-huh. Y, por ejemplo, si avanzamos más, vemos, por ejemplo, cómo en tiempo de nuestras abuelas, a una niña de 13 años, de 14 años, un joven de 17 años le tomaba de su mano, la atravesaba una calle y la depositaba en casa de su abuela, en casa de su mamá, y ya la niña ya le había chupado el diablo, ya no servía. Y esto en muchos pueblos a lo largo y ancho de nuestro país y a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y era nada más y nada menos que la historia de amor nacida de un rapto. No le podemos, quitándole la parte romántica, venimos de una historia de un rapto, de una niña que era condenada a tener de repente únicamente labores de casa. Y que si ayudaban en las labores del trabajo, pues era a lo mejor ayudar, pero era parte de... Y si vemos aquel cuidado entre una recuperación de un parto y el otro, eran vientres que daban a luz 20 hijos, porque luego de repente venían malas camas, lo llamado malas camas. Entonces, analizando un poquito esa historia, decimos, híjole, si era una historia de amor, si es una historia de alguien a quienes queremos y respetamos profundamente, pero también hablamos de una historia que tenemos, de la cual tenemos que aprender, y que hay pueblos completos. Hay todavía muchas ciudades que siguen viviéndola en otros polos de nuestro mundo, pero que siguen viviéndola, en la cual todavía al día siguiente de la noche de bodas llegaba la suegra, en algunas casas, dicen las historias de terror, a checar que las sábanas estuvieran manchadas de rojo, porque si no, imagínate, hasta dónde llegaban. Entonces, al hablar de estos comportamientos adquiridos, sí tenemos que saber que hay mucho camino que hemos avanzado, sin embargo, hay una brecha todavía muy grande, porque hablamos de algo que se llama la brecha, o llegamos a un tema que se llama la rueda de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hemos avanzado de esta historia que yo te contaba, de los romanos, llevamos muchísimos miles de años avanzados, pero por ejemplo esta historia, hablamos hace todavía 60 años, 70 años, ¿te gusta? Para que en lugares como los cercanos a nuestros municipios de nuestro país, esto fuera una realidad, a la realidad de ahora, en la cual estamos construyendo nuevas realidades, no aterrizo todavía en lo real, en lo actual. Pero hablamos ahora de un término que se ha acuñado, o no, un término que maneja Kimberly Williams Crenshaw, y que nos habla acerca de esta rueda de la interseccionalidad, en donde hemos avanzado, pero todavía queda mucha brecha, porque sigue habiendo muchos factores de vulnerabilidad que tienen a las mujeres y a los hombres también, pero en un sistema patriarcal o en una sociedad patriarcal como en la que hemos crecido, sí tenemos que hablar de esta división, viviendo con factores de vulnerabilidad que hacen vivir muchos tipos de violencia que aún siguen actuales y que las eran hombres a hombres y mujeres, porque el hombre tiene que ser feo, fuerte, formal, viril, competitivo, exitoso, proveedor, y si no cumple todo esto que estamos diciendo, entonces no es un hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? E imagínate también la carga impositiva que estos roles asociados al género han ido acumulando, han ido integrando a la figura del varón. Oye, dices bien que finalmente lo que se generó fue un sistema patriarcal. Yo no sé desde cuándo vienen estos problemas, tú ya nos planteas uno desde que se formó la ciudad de Roma. Me quedo pensando, por ejemplo, cuando las primeras sociedades que todo el tiempo viven en guerra, hay un principio, yo soy geógrafo y nos dan geopolítica, hay un principio ahí que dice aquella población que no conquista es conquistada, digamos, o invades o te van a invadir en algún momento. Y todo el tiempo vivimos las sociedades en guerras, y si no volteamos en estos momentos en donde hay guerras, hay muchos conflictos, no solo Rusia, Ucrania, hay conflictos por todos lados, digamos, pero se habla especialmente ahora por Rusia y Ucrania. Y me imagino que en aquellos inicios de esos conflictos, lo que vemos también todo el tiempo, ¿quiénes van a las guerras? Los hombres, digamos. Me imagino que si iban a la guerra esos hombres, y quienes hacían los acuerdos de paz, digamos, y quienes hacían firmar, y esos acuerdos estaban por escrito, los hombres, digamos, y que regresaban a sus casas, a sus sociedades y decían, ya firmamos la paz, ya llegamos a estos acuerdos. Me imagino que es una manera también en que se fue relegando el papel de la mujer, y no es un asunto solo de sociedad
occidental, porque esto también lo marca aquí este libro, el machismo occidental, perdón, la masculinidad occidental, que es diferente a otros modelos económicos, otros modelos políticos que se puedan tener. No es un asunto exclusivo de una sociedad occidental. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que en otro momento lo comenté, pero en otro tema, con otras fines. Hay una sociedad nada que ver con el capitalismo, nada que ver capitalista, pero actual, en Nueva Guinea, estudiada por un antropólogo, ahorita recuerdo el nombre, en los años 70, en donde es una tribu que se divide en clanes, es decir, el mismo género, digamos, el mismo tipo de personas que habitan ese lugar, esa tribu, pero divide en clanes, en familias, digamos, y se van a la guerra, se dedican a criar puercos. ¿Quiénes especialmente crían a los puercos? Las mujeres. Y quienes especialmente se encargan del cuidado de esos cerdos, y digamos, la familia como ellos se organizan, las mujeres también. Llega un momento en que hay tantos puercos que ya no se pueden cuidar y se van a la guerra. Para eso hacen una fiesta, se comen a todos los cerdos, y cuando casi se terminan esos cerdos, entonces se lanzan a la guerra con el clan de al lado, digamos, para quitarle sus cerdos. Eso, además de que no tiene ningún sentido aparentemente. ¿Quiénes se van a la guerra? Pues los hombres otra vez. ¿Quiénes se quedan en casa cuidando, las mujeres? Insisto, no sé, es a fin de cuentas una manera de ver cómo es que la mujer se fue relegando en todo esto, y se le fue diciendo precisamente este discurso de que es débil. Quien es fuerte es el hombre, como dices, es feo, fuerte, formal, masculino y competitivo. Pero nos llevó precisamente a que históricamente fuimos construyendo una sociedad patriarcal, atacada por todos los flancos, digamos, y ahora hay que desmontarlo, y que ya es de lo que habla este libro, y es lo que estás comentando tú. Hay que desmontar esa masculinidad que la verdad es que no nos deja ser libres. Lo dijiste bien, ahorita me gustaría insistir en ello. Como sociedad no nos deja ser libres, como sociedad nos corresponde desmantelarla, porque nos está prohibiendo vivir nuestra libertad como quisiéramos. La libertad tan sencilla, como que no nos definan, como lo dijiste en un principio, hombre o mujer, porque en estos momentos nos damos cuenta de que hay una diversidad sexual que tiene que ver con comportamientos de las personas que tienen el derecho a elegir cómo quieren ser definidas, hombre, mujer, o ahora que se dice las personas que no se definen ni con un sexo ni con otro, y tienen el derecho de que así se les vea y así se les respete y así se les nombre. Tenemos derecho a tener esa libertad de elegir, y no que nos etiqueten, eres hombre, eres mujer. Y de ahí creo yo la idea sugerente de esta autora de poner en rosa habla de título de masculinidad, pero pone su portada en color rosa. Hablaban que en la edad de piedra el hombre tenía que tener una vista lineal, porque si venía el mamut tenía que ver, era un animal que era muchas veces más su peso, entonces tenía que ver exactamente por dónde podía entrar la lanza para penetrar el cuero del animal y poder entonces alimentarse. Y alguien tenía en esa parte que tú decías que cuidar a la prole, pero a la par de la prole el puchero, y a la par del puchero el puerco. Entonces esta vista se hizo panorámica, y como a la mujer se le dio, entonces a lo mejor esto lo fuimos aprendiendo. Hay que recordar también que, por ejemplo, el Imperio Romano permea en 3 continentes, y hay un Imperio Romano de Oriente y un Imperio Romano de Occidente, y con ello viene todo ese conjunto de costumbres que se fueron adquiridas. También es algo muy importante el hacer un paréntesis en cuanto a nuestras culturas mesoamericanas, en las cuales había también un matriarcado, una madre que se hacía cargo de la familia, o una madre también proveedora, una madre con estos roles, que quizá en el encuentro de 2 culturas puede que haya pesado más esta tradición filosófica occidental que trajimos. Y en esta tradición filosófica occidental, al varón, estos roles
en los cuales se le han sido asignados, por ejemplo, un niño que ayuda a lavar los platos, ¡ay, qué padre, hijo, qué bueno que estás ayudando! Y la niña que ayuda, por favor, ayúdame a levantar el plato. Entonces, plantea un autor acerca de claves para ir deconstruyendo eso que hablan de desarmando, de deconstruyendo esta masculinidad. ¿Qué podemos hacer prácticamente y en lo corto para poder ir deconstruyendo la masculinidad? El primero, hablamos de un hombre revolucionario y un hombre que se atreve, por ejemplo, a ser esposo de una doctora, que tiene un trabajo completo de guardia, por ejemplo, a quien le toca el cuidado o quien asume por voluntad propia el cuidado de la casa, de los hijos, el llevar a los hijos a la escuela y traerlos. Es un hombre revolucionario, al menos para su sociedad que le rodea. Todavía hablamos de una minoría en un mundo en el cual están haciendo nuevas realidades, están escribiendo nuevas realidades, pero cada vez más está permeando las nuevas generaciones. Que eso es sumamente interesante para el mismo hombre, para la equidad, para él ir pudiendo de verdad construir una nueva realidad. El hablar, por ejemplo, de un hombre activo, ¿en qué sentido? Agentes en que asuman responsabilidades y tareas como una división normal del trabajo. Oye, ¿sabes qué? Es que tu playera azul, no me acuerdo dónde la encontré. Ay, ¿sabes qué? Está en la ropa limpia. Ah, perfecto, tomar la plancha y desarmarla y decir en un ratito, y estamos. ¿Por qué? Porque no se encuentra la persona que pudiera en este momento, o quien normalmente lo hace, o quien contratamos tú y yo para hacerlo, si no lo podemos hacer uno y el otro, y no nos pasa nada, activamente, en una construcción de una masculinidad nueva cada vez más independiente, de modo de que el día que el hijo se va a estudiar fuera, porque su carrera está lejos de donde está su nido, sea tan capaz como no únicamente de comer una sopa instantánea o tener que depender de que los calcetines hayan llegado completos y lavados y limpios y adecuados, sino que sean cada vez más protagonistas de su propia historia. Y esto ayuda mucho más también a la construcción de la autoestima personal, a la no dependencia de alguien más, o de que alguien tengamos que pagar o tengamos que hacer o tenga que depender de alguien para poderlo hacer. Hablamos también de un hombre colaborativo, que acorde a las necesidades, desde temprano empiezan culturalmente a colaborar, pero como parte de un nuevo constructo familiar. ¿Sabes qué? Híjole, es que ahora nos toca hacer la limpieza el sábado, el domingo. Bueno, tú barres, yo trapeo. ¿Por qué? Porque a ti te queda genial la barrida, o sea, se te da genial. Y en cambio, a mí la espalda de repente, híjole, se me complica. Y un hombre colaborativo, con el cual se construye una realidad más equitativa. De repente los roles, los tiempos, los espacios en los cuales hombres y mujeres estamos insertos, cada vez nos traen más cansados. Porque el sistema de cuidados, que es otra parte importante dentro de que aporta el 30%, poquito más del 30%, al menos a nivel Latinoamérica, al Producto Interno Bruto de nuestros países, no es un trabajo reconocido. Mamá es enfermera, mamá es cocinera, mamá es hacedora de los quehaceres de la casa, mamá es de repente hasta plomera para poderlo hacer, y papá tiene un trabajo sumamente cansado. Y en esta parte hablábamos de algo sumamente interesante que en el régimen de Franco en 1953 se plantea como el manual de la esposa perfecta. Y que para Latinoamérica lo recrea Carreño, ¿no? El manual de las buenas costumbres de Carreño, y aparte se nos venía como elegancia. Y al hablar de por ejemplo, este manual, que se los dejo de tarea, búsquenlo, porque está súper interesante, cuando lo leíamos, y lo leíamos riéndonos, ¿no? De decir, híjole, fíjate, luz hermosa, toma 5 minutos de todo tu tiempo, descánsate y date una manita de gato para que ponte un listón en el pelo para que luzcas hermosa. A la hora que él llegue, que se silencie la secadora, la lavadora y los niños. Diles que él llegó sumamente cansado. Otro que me pareció que te da risa, pero hay muchas realidades que no se han transformado. Te da risa porque a lo mejor hay realidades que ya son diferentes, pero no te preocupes si llega tarde, no te preocupes si sale sin ti, no te preocupes si no llega a dormir, porque él necesita estos ratos de esparcimiento. Su trabajo es sumamente cansado. ¿Quién y cuántos? ¿De qué estamos hablando? Realidades que a lo mejor si dices, híjole, pero que le das para atrás. Y las mujeres de 20 años atrás, o las mujeres de 30 años atrás que yo, no fueron realidades ajenas a esa circunstancia. Esto que dices
es lo que la autora, en este caso, hace una crítica, que la feminidad ha servido para la recreación de la masculinidad. En ese sentido negativo, digamos, que la feminidad está al servicio del hombre para que este hombre siga reproduciendo el sistema. Y vamos, con esta guía que nos estás contando, sí, es lo que se está haciendo, se está reproduciendo este sistema patriarcal finalmente. Claro. Pero a ver, estabas diciendo unos ejemplos. Te digo que escúchalo. No lo atiborres con tus cosas que no son interesantes, así tal cual, no lo atiborres con cosas que no son importantes. Él tiene muchos temas de los cuales tú tienes que escucharle. Dile a los niños que calladitos se ven más bonitos. Diles que guarden silencio, porque su papá llegó sumamente cansado. En tiempo de frío, prepara la chimenea para que él ya lo sienta a gusto. Y si se siente muy cansado, prepárale la almohada y ofrécele un masaje en los pies para que descanse. ¡Ay, qué cosa tan bella! Si fuera igual, ¿no? Si estamos hablando de circunstancias iguales. Y a los niños diles que calladitos. Entonces, ahí viene la violencia, ¿para quién? Para los niños. Porque tendrían que estar adiestrados a la calidad de una mascota. Silencio, porque su papá va a descansar. Y esto no está tan lejos de las realidades de las cuales en muchas de nuestras comunidades, sobre todo en nuestras comunidades, el estado en el que nosotros estamos insertos, tiene todavía muchas comunidades que se rigen por usos y costumbres. Y que esto sigue siendo una realidad en muchas de estas comunidades. Entonces, de las cuales la obediencia es extrema. Decide el papá incluso con quién se va a casar y cuándo se va a casar, la menor. Con quién. Hablamos, por ejemplo, imagínate, de las Navidades. ¿Qué tal las Navidades y los Años Nuevos sirven para hacer la guerra en lugar de hacer el amor? ¿Qué tanto? Navidades y Años Nuevos, ¿por qué? Porque yo quiero pasarlo con mi mamá. Porque es que en casa de mi mamá se suena bien rico. Y él, por su cuenta, al cabo no. Entonces, ahí en esta parte, ¿cuánto nos hace falta todavía entender? Y más allá de que el régimen franquista en 1953 hablaba de una realidad que afortunadamente debe de quedar ya atrás. Estamos hablando de una situación en la cual ya debemos de quedar atrás. Y que si volvemos a aquella rueda de la que yo te hablaba de la interseccionalidad, todavía hay muchos lugares en los cuales por costumbre, por educación, por cultura, por situación económica, por situación social, por el hecho de haber sido mujer, por el hecho de haber decidido diferente, seguimos retratando estos antivalores de una sociedad patriarcal que precisamente a los primeros que lacera es al varón, a los primeros que lastima es al hombre. Oye, fíjate que con esto, aprovechando lo que estás comentando, ¿por qué el hombre mismo debe de empezar a preocuparse? Porque pareciera que estamos atacando al género masculino. Oye, me quieres quitar mis privilegios. Ándale, esos privilegios. Hay que pensar cómo convencemos al hombre, digamos, que hay que cambiar, digamos. Tú ya dijiste, hay que ser colaborativos. Y esto de ser colaborativos es que no porque yo ya leí este libro, oye, yo ya no soy machista porque leí este libro, sino ella hace esa misma pregunta, no porque leíste este libro ya no eres machista. Sal y cambia tu entorno, dice. Esa es una propuesta interesante, ¿no? No solo leer, no solo de repente hacer una tarea sencilla, sino tratar de cambiar este entorno que es adverso no solo a la mujer, sino que es adverso al hombre, a nuestras familias, a nuestros hijos, y va algo más allá que a mí me llamó especialmente la atención y si quisiera comentarlo contigo. Dice, además esta masculinidad es occidental, eso lo tiene como discurso en todo el libro. Y esa cultura occidental es blanca, no nos hagamos tontos. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero digamos, no nos hagamos tontos. Esta cultura patriarcal es occidental, es europea, básicamente europeísta, es decir, es blanca. Y con ello entonces empiezan otros tipos de masculinidades. Una masculinidad que es marginal, digamos, es decir, está el europeo blanco que es el que domina, digamos, o quiere dominar al mundo. Y si no, veamos esta guerra Rusia-Ucrania, que yo ya lo he dicho en los programas, es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, claro, por una hegemonía, digamos, por prevalecer en el mundo. Bueno, lo que quiere Rusia es prevalecer, y no, ya me estoy saliendo del tema.
Pero ahí se refleja esa batalla, que es blancos contra blancos, queriendo dominar a quién. En este caso, este sistema patriarcal va a salir dominando un sistema patriarcal que está montado y que tiene a su servicio a una masculinidad marginal. ¿Y quién es esa masculinidad marginal? Pues son los que no son blancos. Y ahí entramos los que somos morenitos o los que somos latinoamericanos. Y luego en Latinoamérica podemos pensar que ahí están los indígenas, o que ahí están los negros, o que ahí están gente marginal, digamos. Nada más, dice ella, la verdad es que nos conviene, van a decir los hombres que nos conviene, bueno, yo no soy blanco, pero me conviene este sistema patriarcal porque tengo a mi servicio a las mujeres. ¿Cómo no va a estar padre eso, digamos, no? Yo también me beneficio de ello. Los hombres en México hacen una crítica fuerte, tengo que decirlo, aunque no necesariamente se esté de acuerdo conmigo. ¿Cómo nos beneficiamos los hombres mexicanos? Lamentablemente no todos los hombres, claro, pero socialmente pareciera que estamos en ese momento. ¿Cómo nos beneficiamos de ese sistema? Pareciera que podemos agarrar a cualquier mujer y matarla, desaparecerla, y no va a pasar nada. Y últimamente hemos visto los casos en televisión, se acumulan uno y otro caso y pareciera que no pasa nada, y eso es a fin de cuentas una manera en que esos mexicanos machistas o esos mexicanos que se sienten en extremo hombres, que se sienten en extremo dueños de la mujer, piensan que lo pueden hacer, y lo pueden hacer porque por mucho tiempo así ha sido, porque por mucho tiempo este sistema patriarcal mexicano así benefició a este macho mexicano, digamos, y en estos momentos ese macho mexicano está desbordado y hay que cambiar. ¿Cómo le hacemos para cambiar estos problemas de violencia hacia la mujer? Hay que cambiar toda la estructura, y esto de desarmar, o como lo comentas, de construir la masculinidad, es desmontar todo este sistema cultural que tiene México, incluido todo el sistema patriarcal que a México nos ha afectado, nos afecta por si México tiene problemas por uno y otro lado, uno de esos problemas es este asunto de la masculinidad o este asunto de machismo, y hay que desmontarlo. Y entonces, desde luego que nos toca como hombres estar preocupándonos por ello, porque resulta que tenemos hijas y queremos que salgan bien a la calle, que salgan con toda la seguridad de que van a regresar a casa, que van a salir, que van a estar bien. Y si eso no nos conmueve, si eso no nos importa, entonces estamos fregados como sociedad y estamos fregados como hombres. No es un asunto de mujeres, no es un asunto de que las mujeres salen a protestar, es un asunto de que los hombres también tienen que estar haciendo acción pública para que esto cambie. No vamos a esperar a que las mujeres lo hagan, no vamos a esperar a que el gobierno lo haga, vamos a apoyar, es un asunto de todos, me parece. Y ahí, a propósito que eres parte del Instituto de la Mujer, a ver si también nos platicas un poquito de cómo aportamos desde un ámbito público, digamos, a esta deconstrucción de la masculinidad. Kimberly Williams hablaba de Emma de Grafferi, que es en quien ella se inspira al momento de hablar de esto que tú hablabas al inicio, del factor del blanco empoderado en una situación económica de comodidad respecto de otro blanco que quiere ejercer un poder aún más allá de sus fronteras y que tiene el mundo peleando contra el mundo. Hablábamos de Emma de Grafferi. Emma de Grafferi era una mujer negra, de raza negra, que en 1989 intenta entrar a una industria automotriz. Y ahí le dicen, perfecto, a ti te puedo contratar. Híjole, es que las secretarias que tengo son blancas. Entonces no encajas en el modelo de una secretaria. Ella no quería entrar como secretaria, ella quería entrar como obrera en la industria manufacturera porque se ganaba bien. Pero no podía porque era mujer. Entonces ahí hay una doble discriminación, uno por ser de color y otro por el hecho de ser una mujer. Entonces, por el hecho de ser mujer no podía ser una obrera, por el hecho de ser de color no podía ejercer cierto tipo de trabajo. Y esto nos tiene viviendo en grados de discriminación o en grados de vulnerabilidad, o nos lleva a un grado de vulnerabilidad en donde este tipo de violencias de las que hablabas, que al final vamos a llegar a ello, pueden ser tan comunes como en nuestro espacio.
Hemos de mencionar que estamos en un estado en el cual hay 14 municipios de 113 que tienen una declaratoria de alerta de violencia de género. ¿Qué quiere decir una declaratoria de alerta de violencia de género? Es cuestión política, porque el color o porque X o Y. No. ¿Qué pasa? A una niña, una joven, su padrastro intenta abusar de ella, no se deja, la mata, la parte en pedacitos y la siembra en un campo aguacatero. Y de ahí hay una asociación que levanta la mano y dice, momento, en Michoacán nos están matando, necesitamos hacer algo. Y hay una declaratoria para 14 municipios a lo largo y ancho de nuestro estado para decir, en estos municipios, si eres mujer, se crea dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia un mecanismo de protección denominado el mecanismo de declaratoria de alerta de violencia de género, en el cual permea en todo nuestro país. O sea, no hay prácticamente un estado en el cual no haya una declaratoria. ¿Por qué? Porque a las mujeres este tipo de situaciones de las cuales hace ratito a lo mejor hablábamos a modo de decir se han superado, es mentira. Y matan a hombres y a mujeres, efectivamente, pero a las mujeres nos mata por una situación muy diferente que a los hombres. A las mujeres se le infringe dolor por el hecho de ser mujer, en las zonas en donde puede causar dolor el hecho de demostrarle a la mujer esta superioridad en la cual se ha tenido que jugar ese rol para poder desempeñar ese papel. ¿Qué políticas públicas estamos haciendo? Era la pregunta que estamos haciendo. Antes de esto, precisamente comentar, bueno, yo escuché hace unos 4 o 5 años que se daba esta declaratoria. ¿Es desde entonces que existe junio de 2016. Esta declaratoria y no se ha levantado, digamos? No hay un mecanismo dentro de la ley en la cual nos pueda permitir decir, en base a esto se va a ir levantando algún indicador. A nivel nacional nos han levantado algún indicador, que eso es por lo que estamos pugnando, por lo que se puedan en aquellos municipios que se esté tomando en serio y con políticas públicas efectivas para poderlo trabajar, se levanten indicadores, pero no hay ningún mecanismo hasta la fecha en el cual nos permita levantar algún indicador. Se está trabajando con el gobierno del estado para que podamos ver qué acciones se están llevando a cabo puntualmente para poder trabajar en base a ello. ¿Qué quiere decir una declaratoria de alerta de violencia de género? Que el feminicidio, híjole, nos tiene en un honroso lugar a nivel nacional respecto de nuestro estado, viviendo. Y si te digo de esto, hablo de muchos estados, sin decirte de algún estado, hablo de muchos estados en los cuales la violencia feminicida se ha hecho una violencia constante, una constante. Se habla de que después de Brasil somos el primer lugar en Latinoamérica en homicidios de mujeres, en feminicidios. Estamos hablando que la CEPAL dice que hay más de 4,000 feminicidios en 2020 en América Latina. Más aparte la cifra negra, de la cual no se habla, porque al buscar a una mujer en Monterrey, encontraron a 5 que no estaban buscando. Entonces, si estas cifras estamos hablando son realidad, estamos hablando de más de 20,000 mujeres asesinadas a lo largo de Latinoamérica. México en nada honroso segundo lugar después de Brasil. Perdón. No, adelante. Hablamos de una situación que tenemos que todas y todos, que nos caiga el 20, que más allá de la teoría del feminismo, la teoría del machismo, la teoría de los ismos, tenemos que hacer una realidad el que podamos salir a la calle sin temor a que nada nos pase. El que podamos viajar en un autobús sin que quien lleva el autobús se sienta envalentonado para decir algo en base a, en el que no importe realmente ni qué vestimos, ni dónde estábamos, ni a qué hora estábamos, porque por el hecho de que tenemos que blindar nuestras calles, tenemos que blindar nuestros espacios, y lo que me toca a mí, blindar mi familia, para que en mi espacio, en mi familia, en mi ámbito de trabajo, eres catedrático, en tu área de trabajo, aquí no se violenta a nadie, ni a un hombre ni a una mujer, pero sí hay una situación que en la ruleta de la interseccionalidad de las mujeres nos deja con muchos mayores factores de vulnerabilidad y de ser sujetas de mayor grados de violencia, ¿no? Desde el hecho de que, ay, mira qué bonita estás, de que, ay, mira que esto, de que, ay, mira que lo otro, que podamos vestir, hacer y actuar por nosotras mismas. Y hay una situación también interesante en ello,
de que muchas veces el machismo se escribe con M de mujer. Muchas veces las mayores o las peores violencias que puede sufrir una mujer no vienen de un hombre, sino también vienen de una mujer. Y ahí hombres y mujeres tendríamos que compartir esta responsabilidad en el sentido de que qué estoy haciendo, a lo mejor no en mi realidad, pero qué estoy haciendo por la que tengo al lado. ¿Por qué? Porque al momento de que alguien se toma una foto, la violencia digital, la violencia sexual cometida con un medio digital, que en nuestro país permea la ley Olimpia, que del 13 de enero de 2020 es una ley para nuestro estado, pero que de ahí ya permea una en el nacional. La violencia digital cometida con algún dispositivo electrónico, donde se detiene desde el momento en que a mí me pasan la imagen y yo la elimino. Desde el momento en el que yo no comparto, desde el momento en que yo no soy parte de ese problema y en el que evidencio el decir esto no es normal, porque estas violencias las están sufriendo niñas y niños de quinto de primaria. ¿Cómo puede ser eso justo? Cuando ni siquiera en su cuerpo todavía hay los cambios propios de un adolescente, cuando ni siquiera estás viendo ya los cambios propios de la pubertad, están viviendo en carne propia el escrutinio y el escarnio de ser una mujer de 4 letras o portar una letra escarlata en el pecho, y que no hay poder humano que les ayude después a quitarle esa sensación o ese sentimiento de decir mi vida no tiene sentido, y que nos trae también con alerta de suicidio en nuestro país, no nada más en nuestra localidad, en nuestro estado. Tenemos que cerrar filas, y más allá de la teoría del deconstructo, el yo hoy ser una mujer diferente, yo hoy ser un varón distinto, un hombre diferente, que desde mi ejercicio de mi sexualidad, como yo lo quiera llevar a cabo, no tengo ni por qué a ti exigirte, ni por qué yo quererte imponer estos patrones en los cuales yo he crecido. Nadie es perfecto. Oye, varias cosas que estás comentando, dos de las que estás comentando de último. Hay tantas formas de violencia. Esta autora maneja algunos, destaca algunos de los que se sabe a voces, es un secreto a voces en la actualidad. Quizá ha existido siempre, pero en la actualidad se le ha llamado los sugar daddy, que son personas mayores, entonces 40, 50, 60 años, que buscan a jovencitas, no sé, de menos de 30 años, de menos de 20 años, y cuyo acuerdo, porque también hay por medio de un acuerdo económico para salir con ellas, en donde seguramente dice va a haber sexo, y dice a lo que le llamamos sugar daddy es una manera de suavizar lo que es finalmente una modalidad de prostitución. Dice, yo no sé, tampoco quiero ser moralista, sí creo que puede haber personas que se enamoren realmente. Hay una novela muy bonita que quizá han leído nuestros amigos, La Tregua se llama, de Mario Benedetti, una persona de 50 años que está a punto de jubilarse y se enamora de una jovencita de 27 años, y es una historia de amor, digamos. Digo, puede suceder, pero aquello en donde hay de por medio, o donde estas personas, estos varones mayorcitos, solo lo hacen por diversión y solo lo hacen pagando, digamos, comprar, porque el chiste estos de los sugar daddy es te compro algo lujoso, te compro algo que necesitas a cambio de sexo. Yo diría, al menos quitando este asunto de las moralidades, le diría a mis colegas hombres, cuidado con esto, hay que fijarnos en no estar incurriendo en un asunto de prostitución, porque no nos gustaría, vuelvo al asunto de las familias, no nos gustaría que le hagan lo mismo a nuestras hijas, por a cambio de un bien material, acuéstate conmigo. La verdad es que a un padre de familia no le gustaría, y entonces no hagamos lo que no nos gustaría para nuestras familias, quitando el asunto moralista, porque sí, puede haber un asunto que de veras haya emociones, que además sean que la otra persona sienta lo mismo, esto es otra historia, pero hay que tener cuidado con ello. Dejar que las jovencitas maduren a su manera, o crezcan a su ritmo, pero en fin, insisto, no quiero ser moralista, nada más, ojo, pensemos 2 veces lo que estamos haciendo. Y falta el sugar mommy, porque hay sugar daddy, pero hay sugar mommy. Entonces en esta parte hay de las 2 maneras. Cuando se mezcla en todo ello también la violencia, que
si lo hablamos es porque hay unas realidades que efectivamente están pegando. Esto suena a lo mejor romántico en una novela de Benedetti, pero cuando en una familia encuentran realidades así de dolorosas con una menor que ya ahora está siendo acosada porque ya no jugó el mismo rol en el que se estaba hablando y aquella relación se documentó. Y en esta relación de amor luego se transfiere en el mismo séptimo anillo del infierno, en donde él está pasando las fotos, él está compartiendo las fotos, él está compartiendo el número de celular de ella y poniendo leyendas a ella. Entonces ahí estamos hablando de situaciones en las cuales todas y todos tenemos que denunciar, tenemos que evidenciar y tenemos que detener, y sobre todo facultar y favorecer la cultura de la denuncia. Perdón que me lo lleve yo a este extremo, pero en este juego que puede ser al inicio de un... Y hablamos, por ejemplo, situaciones de decir una remuneración económica. Hay veces esa remuneración económica no es más que llevarlas a comer a algún lado, o invitarles un buen platillo, un platillo de algún lado. Y con ello, la autoestima de la menor, la autoestima del menor, puede estar o con tanta necesidad de atención, que en ello puede de repente ceder a muchas cosas que la dignidad de la persona no va, y que con ello después se vuelve de verdad un infierno. Y lo malo es que todo esto luego detona en situaciones de ideación suicida, entonces, y en alertas de suicidio, porque estamos hablando que te estoy entregando lo que dice John Powell, te estoy entregando lo que soy, y lo que soy es lo único que tengo, y si lo pisoteas, y si ya no lo quieres, y si me dejas de lado, después no sé ni qué hacer con lo que yo tengo en cuanto a mi integridad, y creo que ya no vale, y que pierde el sentido. Entonces es un juego bien peligroso, y hablamos de 50 versus 27, pero en las realidades estamos hablando de repente de 30 versus 13, 14 años, y que si vas a ver una película de terror en el cine, te ponen una espectacular en donde sale una escena que te dice, esto es lo que te voy a mostrar, y es una película de terror, y tú estás pagando conscientemente por ir a ver una película de terror. Pero si les damos un dispositivo a nuestros hijos, no tiene una leyenda para yo poderle decir, ojo, en un juego tan inocente como el construir un bloque con otro, alguien puede abrir una ventana de chat, y en esa ventana de chat empezarse a ganar tu autoestima. ¿Y sabes qué? Te voy a regalar una tarjeta de juego, te voy a regalar una recarga de juego, y ahí abrimos toda una ventana a muchos peligros para las y los menores. También los menores son víctimas de ello, para las y los menores, de modo de que realmente le abrimos la puerta al mismo Belcebú de la intimidad de nuestros menores. Oye, y comentabas que la alerta de género es en 14 municipios de 113. Perdón, parecieran poquitos municipios, pero resulta que de esos 14 contienen a las principales ciudades de Michoacán, a las más pobladas. A las más pobladas, sobre todo, no las principales todos, pero en cuanto a extensión, en cuanto a territorialidad, en cuanto a movilidad de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, ojo, tenemos que tener mucho cuidado de en dónde están, qué hacen, con quiénes se están relacionando, cómo se están dejando interactuar como política pública del municipio. De nada a mí me sirve decirte, yo a lo mejor tenemos 2 años tratando de cumplir estos indicadores y tenemos un cumplimiento arriba del 90%, arriba del 96% de los indicadores. Si no sigue bajando el índice de violencia. ¿Qué pasó? Híjole, se vino un sistema de pandemia que a todas y todos nos llevó a la casa, y que nos llevó a nuevos sistemas de violencia desde la casa, en los cuales mamá y papá tenían que salir a trabajar, porque así se daban las situaciones, y porque la situación económica, social, cultural que estamos viviendo, de repente tiene a mamá y a papá ocupados. ¿Qué pasa dentro de la casa? Y que cuando el varón pierde su trabajo o se ve en una situación económica diferente, esta violencia, finalmente la que sigue siendo el campo de rebote de este tipo de situaciones sigue siendo la mujer, o de que está condicionada a que te voy a dar, o te voy a dar lo suficiente, pero en calidad
peor que a una mascota, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que comas tú y tus hijos, para que te lo acabes, mi dinero con el que entonces seguimos viviendo en una situación que tenemos una responsabilidad compartida muy grande todas y todos, y saber que es un problema grave en el cual esta sociedad nos tiene viviendo, con un alto nivel de exigencia para el hombre, pero también con un altísimo nivel de violencia hacia la mujer. La estadística no es la realidad, pero se habla de que 7 de cada 10 mujeres en nuestro país han vivido o van a vivir algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y que de estas violencias, el 46% es una violencia sexual. Y que a ti no te tocan, no te han tocado. Si yo te pregunto, ¿te han tocado a alguien alguna vez? Pues a lo mejor no con ese afán, pero pregúntale a una mujer si no ha sido víctima en algún momento de algún tipo de tocamiento inapropiado. Entonces, estamos con la necesidad grande de no únicamente irnos al indicador, ni únicamente es asunto de una estadística, es asunto de hoy, aquí y ahora, qué estoy haciendo y cómo construir relaciones más reales y redes de apoyo para aquellas mujeres que tengo al lado. ¿Por qué? Porque sí se ocupan. ¿Por qué? Porque sí vivimos en una situación sumamente compleja, de la cual todas y todos somos responsables. Que a lo mejor históricamente, ahorita que hablábamos en storytelling, de dónde venimos y demás, sí lo hemos adquirido, pero tenemos la obligación de analizarlo, porque no lo repitamos, para que el día de mañana para mi hija sea una ciudad mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí crecí yo, aquí creció mi mamá, aquí creció mi abuela, y quiero dejar una sociedad diferente para ella. Y no se necesita de repente querer abarcar un montón de cosas aquí, ahora, en mi familia, en mi entorno, con mis 5 que tengo de tarea. Les decíamos a mis compañeros en unas capacitaciones iniciales, ponles el nombre a 3 mujeres que tengas cercanas. Y en estas 3 estamos hablando que una de ellas, la estadística te dice que algo le ha pasado. ¿Cómo están tus 3? Tus 3 de tarea, no te vayas más allá. Tus 3 de tarea. Y que tanto estoy siendo de verdad esta red de apoyo y contención para quien lo necesita. Y sin juzgar, porque se dice que el ser humano, tú de ello lo vas a saber más que yo. No sabe a ver a una persona sin ponerle una etiqueta, ¿no? Estoy viendo al azul, estoy viendo al morado y estoy viendo al negro. Y ya de ahí estoy etiquetando. Pero ¿qué tanto estoy construyendo relaciones reales más allá de la etiqueta? Y estoy efectivamente siendo un hombre efectivo, un hombre crítico, un hombre referente, un hombre transformador, un hombre sin monopolios, un hombre que busca hacer equipo, pero no solamente un hombre. En ello también, ¿qué de nosotras estamos haciendo para que la realidad sea distinta? Sin extremismos, sino en el entendimiento. Y a lo mejor en el entender que somos más complementarios que iguales de repente en muchas cosas. Hay cosas en las cuales, por ejemplo, podemos complementarnos, pero desde el respeto y desde la equidad. Y aquella equidad aristotélica en la cual se tiene que favorecer más a quien dentro de la ruleta le tocaron más factores de vulnerabilidad. A quien dentro de la ruleta le toca no ser blanco, no ser empoderado, no ser de la clase privilegiada o no ser de aquellos que son del otro lado. Les hablaba a nuestros pueblos mesoamericanos, los pueblos, los chichimecos. ¿Quiénes eran los chichimecos? Pues los que no tenían ni la cultura de los olmecas, ni de los toltecas, ni de los aztecas, ni de los... ¿Quiénes eran? Pues los chichimecos. Y los en Europa eran los pueblos bárbaros. ¿Por qué? Porque como no son como nosotros, tan cultos como nosotros, y a lo mejor en base a ello, te tengo que demostrar que yo puedo más que tú. Y en la complementariedad con el otro, es ahí donde podemos entender que estamos llamados todas y todos a ser un factor de cambio donde me pare. Y que el factor de cambio inicia con situaciones bien chiquitas, bien puntuales y día con día, con constancia, día con día, para poder efectivamente no tener un sueño guajiro de que ya mañana va a desaparecer el machismo, de que ya mañana, por arte de magia, va a caer una lluvia maravillosa y a todos nos va a quitar ese lodo. No, ¿qué estoy haciendo yo día con día? Y efectivamente, ¿qué estoy haciendo con mis machismos, con mis violencias, con mis microviolencias, con la forma de ver, mirar a la otra y al otro? Oye, Claudia, se nos va acabando el tiempo y ya entramos a recta final, 6 minutos.
¿Qué seguir? ¿Qué sigue? Bueno, ya nos estás planteando qué podemos hacer. Estoy de acuerdo contigo. Las tareas tan pequeñitas pueden marcar la diferencia. El no etiquetar tan solo a nuestros hijos, digamos, a nuestros sobrinos, a los pequeñitos, a los que vienen, en decirle tú eres hombre y te tienes que comportar así. Inconscientemente, más bien hay que concientizar, oye, esto que le estoy diciendo lo induce a comportarse de una manera que ha sido equivocada históricamente. Tan solo esos actos sí son importantes para ir cambiando un poquito a la sociedad, porque implica cambiar a la sociedad y eso es lo difícil, pero vamos a hacerlo de a poquito, poner la mirada, el dedo en el renglón en donde estén los problemas. Por ejemplo, en los últimos tiempos, muy recientemente también se ha hecho más evidente como una denuncia de que en los pueblos indígenas se están vendiendo las chicas para que se casen, a las niñas para que se casen, y nada de que usos y costumbres, ¿no? Aquí son niñas también y tienen el derecho, tienen derechos los niños, las niñas. De hecho hay una ley general, ¿no?, sobre las niñas, los niños y adolescentes. Bueno, y además de no a la violencia hacia estas personitas. Pero ¿qué más podemos estar pensando? Esta autora dice, bueno, existen ya actualmente múltiples masculinidades, digamos, no nos quedamos entonces, cuando dice vamos a desmantelar el género, es decir, quiere decir quitémonos hombres, mujeres. No, dice ella, el cuerpo, si tú naciste con el cuerpo de mujer, no, eso no, por ende no te lleva a ser mujer. Y el hombre igual, naciste con un cuerpo de hombre, no por ello se garantiza que tú vas a tener un comportamiento o deseos o ambiciones de hombre, digamos, y mucho menos como nos lo han planteado históricamente, porque vemos que eso no nos lleva a buenas cosas. Entonces, para empezar, quitémonos, como dices, de etiquetas, quitémonos de estigmas, quitémonos de prejuicios y dejemos a las personitas que vienen creciendo libres, digamos, y ellos ya irán marcando cómo es que quieren ser. Me gustaría cerrar con, no se trata solamente de ser diferente a nivel individual, sino de cuestionar activamente a las personas y a las estructuras que hemos construido como legítimas. ¿Qué tanto efectivamente esto nos lleva a una inequidad o a una jerarquización que no va? ¿Qué tanto al otro o a la otra lo estoy viendo como una competencia? ¿Qué tanto en ese techo de cristal que existe para que la mujer pueda seguir avanzando, yo estoy tratando de quitar obstáculos en lugar de que les quede claro que el jefe soy yo, en lugar de que les quede claro que aquí estoy yo? ¿Qué tanto? Dice, lo más desafiante para los varones no es tanto aceptar que las mujeres puedan ser consideradas iguales, sino que ellos mismos pueden ser considerados también iguales a las mujeres. Puede sonar como una pregunta capciosa, sin embargo, no, esto implica ser lo suficientemente valientes como para afrontar tu vulnerabilidad, tus emociones negadas, tu fragilidad de identidad, el vacío que sientes cuando sientes que ya no es legítimo el poder por el mero hecho de ser machos. ¿Qué tanto el hombre con sus hombres, con sus hijos hombres o con sus cercanos hombres está permitiéndose ser también él mismo? No jugar el rol que normalmente está. Si le dices a alguien, corre como niña, ¿cómo corre? ¿Como Ana Guevara o como niña? ¿Cuál fue la imagen que vino a tu mente? ¿Como Ana Guevara o alguien que no tiene la capacidad para poderlo hacer? ¿Cuál es el costo de ser un macho? Esa parte también tenemos que finalizar, sería importante finalizar. El prestigio y el poder social son facetas más difundidas, pero también implica una renuncia dolorosa a tu propia singularidad y a tu propia sensibilidad. Ningún hombre nace macho, eso tenemos también que aclararlo. Se llega a hacerlo a través de un sistemático proceso en el cual poco a poco voy asumiendo esos roles que están siendo diseñados por otra persona para mí. ¿Qué tanto yo estoy construyendo un mundo en el cual a mí me gustaría que fueran las cosas? ¿Qué tanto estoy haciendo las cosas como a mí me gustaría que fueran para mejorar? ¿Qué tanto yo estoy haciendo aquí y ahora lo que necesitamos para que tú y yo estemos mejor, para que valga la pena
Si algo nos enseñó la COVID es que esta vida es una y bien chiquita, y que en cualquier rato se puede acabar, tengas la edad que tengas, que tanto estoy haciendo que valga la pena, pero sin jugar los roles que otros han impuesto para mí, sino el permitirme ser yo y el ayudarte a ti y el descubrirte a ti como compañero de camino y hacer que valga la pena jugar el partido juntos. Yo creo que en ello tenemos mucho que aportar, mujeres y varones. Oye, como varones, preguntarnos hacia dónde nos queremos dirigir, hacia qué sociedad nos queremos dirigir. No se vale decir que este mundo es injusto, porque muchas de las injusticias, un poco como lo dices tú, se provocan desde esta inequidad, digamos, ¿no?, de oportunidades entre hombres y mujeres. Y entonces reflexionar, oye, sí, creo que esto de ser complacientes con este sistema, pues no, finalmente nos afecta a todos. Hay que entenderlo y estar sensibles a esos cambios. Se vienen dando cambios, mucho en últimos años, en México especialmente, por este impulso que han tenido las mujeres, que han tenido que salir a protestar y a veces de manera violenta, o con ciertos actos, ¿no?, violentos, pero es que solo así volteamos a ver estos problemas. Y ser sensibles, digamos, no están ahí porque se les pega la gana, digamos, ¿no?, así nomás porque hoy amanecí con ganas de romper algo. Es como parte de un reflejo de un problema. Y lo que estamos viendo en estos días, con esta violencia en donde dices, se buscaba una persona desaparecida y aparecieron 5, pues cómo no entender esta lucha y cómo no ser sensibles a estos cambios que necesitamos, pero para bien de todos. Así que sí, la invitación es para que, como dice este libro, desarmar la masculinidad, desarmar este sistema patriarcal que no nos beneficia, nos perjudica a todos. No nos funciona. Nos quita felicidad, a fin de cuentas. Las sociedades más felices son donde hay mayor equidad. Claro. Así que me gustaría, si me permite, nada más cerrar recordando o haciendo énfasis en que no estás sola, en que si ocupas ayuda, recordemos que a nivel nacional tenemos una línea de emergencia en la cual, marcando 911, tienes asesoría psicológica inmediata, y en nuestro municipio, en nuestra cercanía, tienes cómo contactar con todo el sistema para proteger, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el municipio. Entonces, que sepan que hay herramientas, y sobre todo la tarea de hombres y mujeres el día de hoy que estamos trabajando sobre esta deconstrucción de la masculinidad, no las dejes solas. Te necesitamos como aliado, como aliada. No las dejes solas, porque estas realidades ojalá y fueran nada más un mero hecho del salir por salir. Ojalá y no dolieran todas esas mujeres que faltan. Ojalá y de verdad esos lugares no estuvieran vacíos, esos tacones rojos no hubieran quedado solos, o tantas familias estuvieran así. Ojalá y todas y todos participemos en esta reconstrucción de este tejido social, poniendo lo que está en mi parte para construir una nueva realidad. Muchísimas gracias por la invitación. Claudia, al contrario, gracias a ti por habernos acompañado. Del Instituto de la Mujer, qué pena me da nada más de acordarme, del Instituto de la Mujer, abogada, mujer, y además plenamente consciente de lo que dices, de lo que actúas, conforme actúas. A lo que entiendo, ya es tu segundo periodo en este Instituto de la Mujer, o no sé de cuánto es el periodo, pero llevas 2 administraciones, llevas un recorrido de 2 administraciones, y qué bueno, porque se requiere continuidad en los trabajos de un instituto como este, que es desde luego importante. Muchas gracias. Así que desde luego nuestro reconocimiento, felicidades por lo que desarrollas y mucho éxito en lo que venga, y pues todos a trabajar juntos en esto. Todos a trabajar juntos por esto, por una nueva realidad, por todas aquellas y todos aquellos que nos duelen. Muchas gracias. Y amigos, gracias por habernos acompañado. Esto fue Resiliencia en Línea. Gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que nos permiten llegar a sus hogares o en donde estén desde Código Libre. Hasta la próxima. Código Libre